La voz de la montaña, herramienta sonora de la cultura rural. Bueno, y estamos nuevamente en La Voz de la Montaña, hoy con otro invitado súper especial. Tenemos aquí al profe Bernardo. Bienvenido, profe. Julio, muchísimas gracias. Profe, la pregunta obligada, porque sé que muchos detrás de este teléfono y desde sus casas se van a preguntar, ¿pero quién es el profe Bernardo? Primero que todo, piedecuestano. Ah, bueno, Sí. Que eso ya es importante. Nacido y criado aquí. Entonces, mi primera infancia estuvo en lo que llamábamos la calle de los muertos o la calle de las ánimas, por toda la séptima de la plaza del parque principal. Sí. Entonces bajábamos por toda la séptima y en esa que es bastante embajada, rumbo al cementerio. Era testigo de la bajada de todos los difuntos para darle la despedida. A su cultura. Y la otra parte, entonces, porque yo soy campesino neto también, nosotros vivíamos detrás del Loma del Viento, una finca o un sector que se llamaba Los Llanitos, y éramos cañeros, cultivadores de caña, y molíamos ahí en el Trapiche de los Figueroas, que queda en la parte baja de lo que es hoy Lomas del Viento. Sí, señor. Oiga, y ya se perdió la tradición. ¿Ya cuántos trapiches quedarán? ¿Deben quedar 2 o 3? Sí, ya hay muy pocos donde muelen, ¿no? Sí. Porque de todas maneras hay estructuras y todavía pues tiene uno como el vestigio y el recuerdo que ahí existía. Pero que se esté moliendo ya hay muy pocos. No estoy tan seguro, pero hay muy pocos. Bueno, se van perdiendo las tradiciones porque Piedecuesta era un municipio donde se fabricaba mucha panela, pero también había el fique, había el tabaco y había, ¿qué otra cosa cree que nos la teja. La teja y el adobe. Tejares, sí, era muy importante, muy importante. Bueno, vea, vamos recordando, vamos viviendo. Profe, le decimos profe porque realmente él es docente. ¿De qué institución es docente, profe? En este momento estoy en el Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento CDC con el grado segundo en la jornada de la mañana. ¿Cuántos años de ser docente? Estoy desde el 87 nombrado, pero imagínense que me eduqué en la escuela normal. De acá de Piedecuesta. De Piedecuesta. Yo soy promoción 82. Virgen y inicié haciendo licencias, o sea, toda una vida. Me ha sido de docencia, toda una vida. Bueno, eso es una pasión que se lleva adentro, pero también dentro de lo que uno va haciendo a través de la vida, de las labores, va uno descubriendo que uno tiene otros talentos. Profe, sé de sus cosas y de sus saberes, aparte de ser docente, ¿qué otras cosas le apasionan? La pintura, la plástica. Llevaba un tiempo en que no pintaba y la pandemia me ayudó porque imagine que en ese periodo de pandemia me hice 37 FOMIs. Imagínese usted, 37 artes. Y a cada FOMI, a cada arte le tengo un poema porque encajo plástica con poética. Con la poesía. Y aparte de eso, pues manejo lo que es la narrativa, el discurso, me fascina toda la parte de la oratoria también. Y algo particular es la intencionalidad de estar promoviendo todas las artes y toda la parte de las letras. Donde hay arte, ahí estoy, y quien necesite el apoyo, pues también me he interesado en ofrecerles el espacio. Bueno, vamos como ligados porque la narración va mucho con la escritura, la oratoria, con la narrativa, y por eso desde hace mucho rato que nos conocemos, hay buen feeling ahí con el profe. Profe, el pintar es toda una terapia, porque yo, por ejemplo, en los días, porque todos los días no está uno de buen humor, todos los días no está uno con la creatividad, pero sí hay algo que me tranquilice a mí, es coger un pincel y embadurnarlo de pintura y empezar a pintar. Por eso muchas de las creaciones que usted ve aquí en el teatro son parte de esa terapia para poder canalizar energías, que para mí es una terapia, ¿sí? Entonces, ese pintar también su merced lo hace con la escritura, y sé que por ahí tiene unos libros. Profe, no sé si nos quiere hablar de esas publicaciones que su merced ya tiene en estos momentos.
A ver, sí, pues yo me imagino, o esa es mi manera de pensar, en el sentido en que si yo le digo al estudiante escriba y yo no escribo, no tiene sentido. Le digo al estudiante lea y yo no leo, no soy buen lector, pues todo tiene que tener como una concordancia. Entonces, debido a ese ideario que tengo en la pedagogía, entonces estoy en la obligación, aparte de que me gusta, en la obligación que debo producir. Y nos encontramos en el camino con Saúl Mejía, sí, de Lecturama. De Lecturama, también promotor cultural, y a la par con él entonces nos encontramos con Matilde Chanagá, del Instituto Iberoamericano de Cultura, y nos abrieron los espacios. Entonces pudimos participar de antologías, y de la primera, y de ahí para allá pues seguimos escribiendo, y Libro Total también nos abre las puertas. Entonces, por ejemplo, este texto es Tejiendo Memorias, con autores colombianos. Este texto es La Palabra Provocada, también es una antología, y este libro es un trabajo sobre la guerra y la paz, ya es con autores internacionales, muy diciente con referente a nuestro espíritu bélico y cómo llamar a las naciones a esa parte. Profe, una pregunta, porque sé que mucha gente que está detrás o está viendo esta entrevista se va a preguntar, y bueno, ¿qué es una antología? ¿Le podemos contar como brevemente qué es una antología para que la gente nos logre entender de qué se tratan esas tres antologías? ¿O qué es una antología? Bueno, es una recopilación donde hay varios autores. Entonces, y se puede organizar por temáticas o libremente por el número de textos que hagan los autores. Se organiza y automáticamente queda la antología, y hay una persona encargada en que hace como una apreciación general de lo que hay dentro del libro, para que la gente más o menos cuando vaya al índice o al temario sepa de qué vamos a trabajar, de qué vamos a tratar la temática. Sé que muchos de ustedes no lo sabían, y por eso es bueno aclararlo para poder saber un poco más. Profe, ¿qué otro libro tiene por ahí? Este libro es una recopilación ya de la narrativa, ¿cierto? Con varios autores o cuentistas santanderianos. Lo bonito es una oportunidad que nos da Efer, un gran escritor que se encuentra en Francia, y tenemos la posibilidad de tenerlo en español y en francés. Y conté una historia del Cañón del Chicamocha, donde estuve durante 11 años. Tengo muchas historias de esa región. Bueno, pero entonces le voy a contar. En esta de la plegaria ambiental es un llamado a la comunidad, a los gobiernos y a las diferentes entidades, que volvamos los ojos a la naturaleza, a ese manglar, a ese bosque, a ese río, a ese mar, ¿cierto? Que es prácticamente la vida. Porque, bueno, mi interés está en manejar lo que es la paz, lo que es la parte ambiental, la parte pedagógica y la parte deportiva. Yo trato a través de la narrativa y a través de la literatura, de lo que es la poesía, de poder llevar como ese mensaje. Yo casi en todos los poemas insisto en que saque la bicicleta y salgas a caminar, ¿cierto? Para evitar todo el problema de la contaminación. Hoy que se está hablando de las energías fósiles, ahora las energías limpias. Entonces, pues la mejor energía son nuestros músculos que nos llevan. Por ejemplo, yo llegué aquí a la montaña de Colores en bicicleta, y que me tocó bajarme en esa torocha, porque eso es como ir al cielo, así de alto. Pero bueno, a la mano la traje, y pienso llegar otra vez a la casa en mi velocípedo, que es tan importante, sobre todo por el cuidado ambiental. Bueno, y eso es importante, mantener siempre eso de poder dejar un legado. Dentro de lo que se hace aquí también, dentro de la montaña de Colores, pues aquí recibimos a niños y a jóvenes que vienen a participar de las diferentes actividades que se realizan aquí, y es eso, es poder decirles, hey, recoja su basurita, es poder inculcar cositas que van a ayudar no a cambiar a una sociedad completa, pero con que logremos transformar
a una sola persona y que esa persona se logre convertir en un multiplicador, creo que va bien la cosa. Sí, señor. Va bien la cosa. Entonces, de verdad, implementenlo ustedes. Solamente hagan el ejercicio. Mañana levántense y traten de saludar 50 personas diciéndole hola, buenos días. Y ya. Y usted, con ese solo buenos días, va a ayudar a cambiar el mundo. Pero se puede implementar también en la parte ecológica, en la parte personal, en la parte afectiva, en la parte amorosa. Bueno, en todo se puede implementar acciones para cambiar y moderar nuestra forma de ser, porque vamos en una sociedad que es un corre-corre, claro, y es una sociedad de no se deje, porque todo el mundo quiere no dejarse del otro y a corre-corre. Bueno, profe, seguimos con esto y una pregunta obligada porque tratamos de develar los secretos más resguardados que tienen todos los piedecuestanos. ¿Por qué siempre que tenemos a alguien que viene de afuera se paran y le dicen a uno, mano, ¿y a ustedes por qué les dicen garroteros? Sencillamente porque dentro de la historia, ¿cierto? Nuestros abuelos, la única manera o defensa que tenían, pues era un garrote. Y yo alcanzo a acordarme, porque yo la infancia la pasé directamente con mi papá en el campo, tendría entre 3, 4 años, y yo lo veía que él, donde veía, por ejemplo, del árbol de cucharo, el cucharo es una madera muy fina, muy buena, pues escasa, ¿sí? Y muy fuerte. Y él donde veía un cucharo que se le asemejara a un buen garrote, y él se tomaba la molestia, lo abría y lo pulía con un vidrio, ¿sí? Hasta que le quedaba reluciente, y lo ponía detrás de la puerta. Ahí aparecía como la tranca, pero uno adicional. Y no puede decir que mi papá fuera agresivo. Era sí por si acaso. Por si la mosca. Pero ahí la tenían. Entonces, yo me imagino que eso viene de tradición de mi abuelo Miguel y mi abuelo Doroteo. Entonces, eso sirvió. Y sencillamente, pues, tenemos que saber que en la historia, cuando Bolívar, teníamos que el ejército español estaba muy bien equipado, así fuera de un solo tiro, y nosotros pues la lucha era con machetes, con azadones, con palos. Entonces pues me imagino que de ahí viene ese poder que tenemos del garrote. Esa es otra versión de lo que usted ha escuchado. Si usted tiene una versión totalmente diferente a esa, llámenos, escríbanos. Puede venir aquí y contarnos su versión de por qué a nosotros los que somos oriundos del municipio de Piedecuesta nos dicen garroteros. Otra de las preguntas que mucha gente se rasca la cabeza, porque una vez traímos a alguien de por ahí, creo que es de Málaga, y nos preguntaba, oiga, ¿y ustedes por qué tienen 2 iglesias en la misma acera del parque principal? Ahí ya pues se marca no nuestra experiencia, sino lo que va de tradición, ¿no? Entonces mamá era muy devota y imagínense, con ella tocaba toda la Semana Santa y no podíamos faltar ningún día. Desde el miércoles era un silencio total y bueno, entonces dentro de ella nos conversaba en que la parroquia blanca, donde está la parte como cuadrada, llamémoslo así, aparte la que es triangular, icónica, entonces la primera, hubo allá un incidente con un sacerdote. Ella contaba que un tipo ensombrerado, pues yo me imagino que le agregarán cosas, ¿no?, fantásticas a esa parte, llegó a manifestarse agresivamente con el sacerdote. Y el sacerdote, pues no, y entonces ahí se murió ese sacerdote, entonces tuvieron que cerrar la iglesia y construir una nueva. Esa es más o menos la versión que mamá manejaba. Esa es una de las versiones que hay. Si usted cree que tiene otra y quiere decir, no, pero es que a esa historia le falta un pedazo, porque las historias son de quitar pedacitos y de poner pedacitos. Claro. A medida que va haciéndose lo que hoy día llamamos la tradición oral va quitándole y va poniéndole para que de generación en generación se pueda seguir contando esa misma historia, porque la de las 2 iglesias, llevamos muchos años con 2 iglesias y seguimos preguntándonos por qué tenemos 2 iglesias. Bueno, otra de las cosas es esos personajes que en algún momento formaron parte
de la vida pública y pagana del municipio de Piedecuesta, y dentro de esos están los que todo el mundo le llaman los bobos, pero yo personalmente le digo que son los personajes de nuestro pueblo. Profe, ¿se acuerda de algún personaje? Me refiero a, por ejemplo, no sé, a Solapa. Varios. Bueno, y tengo que confesarlo, y la gente que me conoce más allegada, pues yo estuve mucho tiempo en una esquina, en la calle, descalzo, sin zapatos, y con el jueguito de poner el apodo a la persona y salir corriendo, y bueno, ¿sí? Entonces, pues eso hizo parte de mi infancia y un poquito de mi adolescencia, y pues sin hacerle daño a nadie, pero de todas maneras uno ahí conoció mucha gente. Entonces teníamos a una señora que supuestamente le decíamos que era loca, pero no, y era la Bollo Negro, que vivía al frente del convento. Y ella y yo, pues a mí en la casa, pues como es casa de maestros, me enseñaban a respetar, pero de todas maneras uno se dejaba llevar por las personas, y yo no, pues yo le gritaban a la señora, ¿sí? Y todo el mundo salía corriendo. Y yo, pues yo no corría, pues porque yo no le gritaba. Entonces dice, usted está esperando que yo dé la espalda para gritarme Bollo Negro. O sea, ella misma en el caso de, por ejemplo, de Solapa, él con su zorra y con su hermano, ¿sí? Y todo el mundo, pues en cierto sentido se burlaban de ellos, pero eran unos personajes extremadamente trabajadores. Y quien no conoció a Jorgito, sí, ¿cierto? Muy afectivo, saludable, uno podía hablar con él, le agradaba cuando estaba en el parque, cuando llegaba a la gallada de nosotros, porque todo el mundo empezaba a molestarlo, pero de manera sana, o sea, nunca no fueron agresivos con él, ni no, o sea, muy afectiva el encuentro con ellos. Y otras personas, pues no tanto de bobo, sino como personaje. Entonces, por ejemplo, estaba Chajarote. Sí, creo que habían dos, uno que vendía paleta y el que vendía el periódico. El periódico, sí. El periódico era grandote. El alto. Y aquí traer un personaje que ese sí lo admiré muchísimo, porque yo estuve trabajando estuve entrenando pesas. Yo alcancé a ir a campeonatos de fisiculturismo, pero a mí me llamaba la atención el que llamaban Tarzán. Era un personaje que existió hace tiempo, y él sobre todo le cargaba era capaz de cargarse 2 bultos de papa. Ah, güey, sí, madre. o sea, y él tenía una fuerza increíble y trabajaba como cotero en la plaza de mercado. Era todo un personaje. Y una de las cosas que me llamó un día la atención es que se iba a levantar ahí en la esquina de la 7ª con 11, que es un andén alto. Se iba a parar con 2 bultos de panela y le pidió el favor a un señor que le diera la mano para pararse. Y efectivamente se paró, pero el señor fue a templar a la otra. O sea, tenía muchísima fuerza, ¿sí? Como personajes. Sí, y hay muchos. Está la cucaracha, que todo dándole a uno besitos, y sí. Y hay Muerto Parado, que también contaban una serie de historias, y él, pues, unas las aceptaba y otras no, pero él en su esencia decía que no, él la cuestión de que de los muertos, él efectivamente dormía allá y pasaba por allá, pero no tenía esas inclinaciones tan mal infundadas que la gente se inventaba. Sí, porque está la versión, bueno, esa sí la vi yo, pero pues no vi el acto, pero sí... en mi infancia, el anfiteatro quedaba aquí en el mismo cementerio, sí, en el cuartico de la parte de abajo, y a mí me gustaba mucho ir porque siempre en los entierros había mucha gente ahí, entonces uno se hacía ahí y uno ponía cara de madre y le daban por ahí una monedita, alguna joda, y yo siempre estaba ahí. Y en esa ocasión, por allá en Sevilla, creo que fue, o más arriba, hubo un combate porque antiguamente era muy marcado el tema de la guerrilla, y bajaron una guerrillera que tenía más o menos aproximadamente entre 16 y 17 años, y no traía un brazo, en una pierna, venía muy maltratada de los combates, y esa noche la dejaron, y al otro día yo bajé como a las 9:30, 10, y estaba el borolo de que Muerto Parado estaba violando a la muchacha. Entonces, todas esas historias sí realmente son parte de lo que nosotros somos. Yo, un personaje que me acuerdo, yo no sé si usted también lo vio, había una señora que era bajita, que tenía un coto así, pero era una señora, una cosita así.
¿cierto? Yo no sé cómo se llamará esa señora. Si usted de pronto nos puede ayudar y conoce o escuchó a esa señora y tiene el nombre, mano, escríbanos, que es importante. Yo a esa señora la vi muchos años y nunca envejecía. Siempre la veía uno lo mismito, con un vestidito, eso era una cosita de nada. Y bueno, de verdad, profe, que muy bueno, qué bacano poder recordar. A mí me hace muy bien el poder recordar muchas cosas que uno vivía. Por ejemplo, ahorita escuchándolo a usted, de que usted viene de una familia de formación, de esto, pero se le salían las travesuras y eso era parte de lo que hoy día ya no se hace. Porque muy fácil el padre hoy toma el teléfono y le dice, tome papito, no moleste. Y a nosotros no, a nosotros nos decían, vaya para la calle a jugar. Y uno se iba a jugar cosas que hoy día ya nadie juega. Trompo, derbis, maras, tuclín y cosas, no sé si se acuerda de algún juego. Claro, mire, nosotros nos reuníamos ahí en la 13 con octava. Era una gallada grande. Y nos hacían como cierto stop con ciertos sectores donde decían que uno no se podía juntar con ese tipo de personas. Ya después, siendo viejos, uno pues se reúne, porque yo me encuentro con alguno de esos personajes, pues creo que no es importante traerlos aquí con tal nombres, y uno pues normal, o sea, ellos vivieron también su vida y su ambiente, pero entonces nos reuníamos ahí, estábamos por ejemplo hasta 10, 11 de la noche, en Gallada, hablando, echando cuentos, íbamos al río, íbamos a los trapiches a traer boronas, a traer miel, jugábamos en la plazuela de San Antonio, íbamos a la donde hoy es el Nigrinis, a la Escuela Alianza, sí. Íbamos en el estadio que todavía no, lo que era la Marte, sí. Teníamos ahí en Cabecera, ahorita hay unas cositas como de juegos, un terraplén que había ahí, o sea, donde había peladero, ahí estábamos nosotros. ¿Alcanzó a ir al Chorro del Obispo? No. No, ¿pero no, supo no. dónde quedaba? No, tampoco. Detrás del estadio, entre la estación de bomberos y el parque temático, ahí hay pero entonces no, sí íbamos, pero no llama, porque en esa quebradita nos íbamos a pescar. Ahí cogíamos chocas y cangrejos y capitanes. Entonces, porque claro, nosotros pues nos la pasábamos engallada todo y nos íbamos por los cañales, me acuerdo tanto por los cañales, y traíamos aguyamas, maracuyá, zapotes, mangos, caña, o sea, pelábamos caña, traíamos muchas cosas, pero también nos exponíamos a que el mayordomo, cuando eso era el difunto Candelario ahí de los Figueroas, hay que echar un plomazo al aire y o nos soltaban los perros, sí, o sea, eso era infinidad de cosas que uno hacía. En el río llegábamos escalabrados porque de locos nos mandábamos, de picada nos mandábamos desde el puente, ahí de donde la electrificadora, cuando eso era la electrificadora, y había un chorri. Ahí era un pozo ahí en la 12, donde eran las lavanderas y bueno. Y era prohibido ese chorri porque salía casi desde el Conquistador hasta el convento. Entonces nosotros nos botábamos a la boca, toma, y nos íbamos. Claro, y pensar en que como eso es un aspa, nos asustaban que en qué momento eso No, pero eso para nosotros era aventura, era muy hermoso ese tiempo. Me hizo acordar, recién construido Cabecera, la bocatoma que atraviesa todo Cabecera. Ah, sí. Ahí también bajaba agua y nosotros éramos felices, colocábamos una tabla y tapaba uno y se armaba como una mini piscina, pero uno era feliz con cualquier cosa, bueno, que de verdad se divertía uno muchísimo. Qué bonito, de verdad poder seguir recordando. Profe, hay algo que a través de que va pasando el tiempo se va perdiendo, y es las creencias. Y yo soy un convencido de que si usted deja de creer en algo, pues deja de existir. Bueno, Julio, en eso yo hice un estudio, porque tengo que decirlo, yo me dediqué mucho tiempo a la investigación, con ayuda de otras personas como Nini Johanna Martínez, me ayudaba en la parte de investigación. Alcanzamos a hacer 237 proyectos de grado, tanto para pregrado como para doctorado como para maestría. Y dentro de una de esas investigaciones hablábamos de EMI y ETI, cómo las tradiciones se toman vistas desde dentro y miradas desde afuera. Sí, o sea, dos miradas diferentes. Dos puntos de vista diferentes. Entonces, y precisamente tengo unos textos al respecto y los engaños. Entonces, nosotros nos decían las mamás
que las mujeres no se debían bañar en las quebradas porque los cabellos se convertían en serpientes. Alguien dijo, eso es mentira. Entonces, claro, hoy ya no solamente caen cabellos a las quebradas, porque era una razón para protegerlas. Ese mito o esa leyenda o esa tradición era para protegerlas. Entonces hoy ya no solamente son cabellos, sino son pañales, son toallas higiénicas, es cuanta cosa cae. Entonces, lástima que eso se acabó. O por ejemplo decían que, y con mi papá lo hicimos muchas veces, que iba a Chiquinquirá, traía un chucho de agua y lo llevaba a la montaña y lo ubicaba y de ahí nacía el agua, ¿cierto? Es posible que no sea cierto, pero ¿qué ocurre? Si usted coloca un chucho de agua bendita y quien cree en eso lo cuida y no permite que ni los animales ni las personas, pues lógico, eso se va a volver frondoso, crecer la naturaleza, va a ser una escorrentía y en cualquier momento pues va a empezar a producir agua, que sería lo natural o sería lo real. Al decir que eso era mentira, pues no, ahora todas las cañadas y todos los nacimientos, todos los días y a toda hora se está muriendo 1, 2, 3 nacimientos y nos estamos quedando sin esa parte. Y también que esas creencias las utilizaron otras personas para manipulación. Entonces, no voy a decir exactamente el sitio, pero ya está escrito también que aparecía en cierto tiempo cuando iba a salir la luna nueva y salía después de las 11, entonces un cuero se sentía de lado a lado de la comarca, ¿sí? Y entonces mientras eso sucedía, la gente tenía que meterse a sus casas porque iba a suceder algo terrible. Y resulta que el algo terrible era que se robaban la mejor cabra, ¿cierto? La expresaban y no aparecía y las vísceras y todo la esparcían y eran unos sinvergüenzas que utilizaban un zurrón con una yegua adelante, una yegua atrás y lo utilizaban para eso. Y pare de contar cualquier otra situación porque eso hace parte de la investigación que yo pude haber como concretado. Bueno, lo pregunto porque a medida que, por ejemplo, dentro de los ejemplos que usted pone me hace recordar cómo se cuidaba la Semana Santa antiguamente. No era jueves y viernes, como lo marca hoy día el calendario, sino la Semana Santa empezaba desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua o de Resurrección, y usted no podía hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo que mi mamá cocinaba por ejemplo, el arroz de 3, 4 días y almacenaban comida, porque habían días donde no se podía cocinar, no se podía barrer, no se podía uno bañar, no se podía, mejor dicho, absolutamente nada. Hoy día la gente un jueves o un viernes santo lo toman como si fuera para ir a un concierto, ir a discoteca, de parranda, de esto. Entonces, por eso pienso que se van perdiendo muchas cosas. Y es algo que había en Piedecuesta, era que usted salía a caminar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y fijo lo asustaban. Sí, claro, sí, fijo lo asustaban. Sí. A mí me asustaron en el Parque de las Hermanas, en el Parque Uribe, bueno, en todos lados era propenso a que lo asustaran. Hoy día ya no escucha uno de que asusten a alguien, de que esto, pienso que van dejando de creerse en esas cosas. Antes había más caminos, hoy son meros edificios, muchas casas, y se pierde eso. No sé si, profe, ¿usted cree en las brujas? Pues lo que la demás gente opina, ¿no? En brujas no creo, pero que las hay, ¿sí? Porque uno escucha de gente seria de cosas que le ha pasado, ¿cierto? Entonces uno dice, por ejemplo, bueno, alguien me contaba y pues me toca reservar los nombres, que imagínense que el señor, él ya tenía un negocio, y el señor pues se le desaparecía y ella se metían a uno de los baños del negocio con otra señora y empezaban a fumar tabaco, y póngale la firma, decía quien me contó. Al rato llegaba el señor desesperado, ¿cierto? Porque supuestamente la fumadera de tabaco traía al famoso señor. O sea, que sea cierto, pero está la evidencia de la señora dice, Julana y Julana fumaban, Julano se iba, y después el efecto era que él llegaba todo desesperado a esa parte. O sea, uno no sabría qué decirlo.
Profe, ¿alguna vez lo asustaron o supo de alguien que hubieran asustado, un caso así que usted diga? Uy, Julio, y lo que le digo, el detalle está es que pues yo tengo mi fe puesta en Dios, y todavía esta parte yo no sabría explicarla, y precisamente anoche, cuando estábamos en el festival con el maestro Marcos Durán, entonces contábamos este tipo de narrativas, y bueno, la voy a cortar. Yo en San Francisco de la Cuesta, ahí por la 1D, estaba estudiando a las 3 de la tarde. Y yo tenía mi estudio en el segundo piso, donde pintaba y escribía, tenía mi biblioteca, pero me gustaba, cuando se iban todos de la casa, a mí yo sufro de claustrofobia. Entonces yo dejaba todo abierto y trabajaba en la parte baja, en la mesa del comedor. Y iba trabajando y iba al gimnasio. Yo ahí tenía gimnasio, entonces hacía mis barras, mis cosas. Y llegó un momento en que sentí ruidos en la parte de arriba, en el segundo piso. Entonces dije, ay Dios mío, se metieron los ladrones. Bueno, entonces en lugar de subir al lugar donde había escuchado el ruido, fui a la pieza alterna. Yo tenía una canasta de doble fondo, yo saqué la pistola, la desmonté y me fui hacia la habitación donde estaba el ruido. Y lo que yo vi fue una luz, una estela de una persona, ¿cierto? A mí eso no me dio miedo, pero cuando se desplazó y se salió por la ventana, y la ventana tiene unos barrotes, ¿cierto? De rombitos, ahí automáticamente la cabeza me paraban los pelos de esto, ¿sí? ¿Qué hice? Pues desmontar mi arma y bajarme a sentar a estudiar y a esperar. Yo le comenté al padre Álvaro, fui a los gnósticos, ahí unos de esos de platillitos, se me olvida el nombre de ese tipo de personas. También fui a los ermitaños y le contaba a los sacerdotes. Entonces no dieron una respuesta sobre esa parte, no la tengo como presente. Y resulta que tiempo después yo estuve muy enfermito de la columna, me daba un dolor a mí en la pierna y se me recogía el gemelo, y los médicos no me daban absolutamente nada, y supuestamente me iban a operar, pero el neurocirujano me devolvió. Y un día yo tuve un colegio privado y yo trabajaba en Girón. Entonces yo llegué de Girón muy cansado y le dije a Nelly, le dije, sálgase con los niños y me deja dormir para yo descansar porque vengo muy malito. Yo pocas veces me quejo, pero cuando me quejo es porque me duele. Yo subí los pies y esa noche dormí ahí y en el sueño yo sentía que me esculcaban la espalda y yo los orientaba en la operación como me habían dicho los médicos, que la L5, la S1. Bien, y lo único que vi fue que cuando ya estuve listo, la misma Estela que le digo salió hacia allá y yo le dije, oiga, venga, ¿será que yo ya puedo entrenar? Porque yo llevaba 7 años que no podía hacer ejercicio por el problema que tenía ahí. Me dice, pues claro. Cuando me desperté, yo no me acordé del sueño, sino cuando teníamos los nacionales con mi hija Nelixa del campeonato infantil y nos fuimos a hacer gradas. Yo llevaba mucho tiempo que no hacía gradas. Y al otro día nos fuimos con Nini Joana para la montaña por el lado de San Cristóbal, que eso es muy empinado, sí. Y yo llevaba tiempo que no lo hacía y yo no me acordé del sueño. Cuando me estaba bañando el lunes para irme a trabajar, se me escapó el jabón, ¿sí? Y yo me agaché, yo no me podía agachar. Ahí automáticamente le dije, Nelly, un sueño, o sea, clarito el sueño, y como estoy hoy, o sea, que las hay, no sé cuál puede ser el fenómeno, pero no sé, la verdad no tengo explicación para eso. Bueno, si usted tiene otro concepto, quiere de pronto expresarlo, lo invitamos a que se contacte con nosotros. Puede venir aquí a contarnos la historia, porque sé que hay muchas historias por contar de Piedecuesta, sé que hay muchas vivencias de su infancia, de sus cosas, que puede venir a contarlas aquí. Y qué bueno que se den estos espacios. Agradecerle, profe, no sin antes decirle a la gente que, bueno, hoy día se está desarrollando, el profe lo acaba de nombrar, un festival en Piedecuesta que es el Festival Autóctono, que es el Festival Internacional de Narración Oral Popular y Tradicional en Piedecuesta. Bueno, estos días están ahí en Cusiguaira, van a estar rodando los artistas invitados que vienen de otros países y nacionales, y también vayan a consumir cultura, aprovechen estos espacios. No ocurre todo el tiempo, no son espacios permanentes,
que se hacen con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces, vayan, asistan, consuman cultura. Profe, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por pegarse el viaje hasta la montaña de colores más linda que tiene Piedecuesta, por subir con la bicicleta en la mano la loma, porque es bastante empinada. Y de verdad agradecerle por hacernos estos aportes a lo que es la cultura piedecuestana. Muchísimas gracias. ¿Tiene algo más? A las personas que están al otro lado, de verdad que invitarlos a lo que está diciendo Julio. No dejemos perder esos espacios de cultura, esas oportunidades que los artistas nos ofrecen, y es todos los días, ¿sí?, y en todo momento, porque estamos produciendo letras, estamos produciendo cultura, estamos produciendo arte, y muchas veces se pierde, ¿sí? Y no esperemos a que el artista se muera para hacerle un buen duelo, un buen velorio, que ya sería tarde. Aprovechar esos espacios de verdad, y muchas gracias, y Julio, por la invitación. Bueno, antes de irnos, maestro, porque se me acaba de prender la estufa, mire, no compré un bestseller de Cómo ser rico, o Padre pobre, Padre rico, o de Elena G. de White, que son muy buenos en su narrativa o en su escritura como escritores. Trate de buscar, cada vez que quiera leerse un buen libro, busque autores regionales, nacionales, locales. Qué bueno poder leer las historias o ese compilado de historias que el profe tiene. Así como él, hay muchos escritores en Piedecuesta. Hace poco participaron en la feria Un Libro en Bucaramanga. Sí, muchísimos escritores en Piedecuesta. Entonces, si usted cree que se ha leído, mano, investigue sobre los escritores piedecuestanos, busque la obra de esta gente, que primero hay que aprender a consumir local, y después busquemos ahí sí autores de Inglaterra, de otros lados, para poder contrastar, pero aprendamos de nuestra idiosincrasia a través de nuestros escritores. Gracias nuevamente, profe. Y esto es La Voz de la Montaña. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ayúdenos a darle me gusta, compartir, mejor dicho, que toda la gente se entere que hay esta propuesta de una vereda del municipio de Piedecuesta. Gracias. La Voz de la Montaña, herramienta sonora de la cultura rural.